Estamos con Alicia Gómez cuando hay un acontecimiento cultural, educativo, que tenga que ver con las letras y demás, siempre está allí prendida Alicia, así que en este caso retomamos un poco lo que días pasados fue una charla en el Círculo Francés, en un ciclo que ella tiene y que nos va a comentar de qué se trata, y en ese caso particular era aprendiendo a leer a César Aira, y me pareció oportuno pormenorizar un poco sobre este escritor tan exitoso, que evidentemente es uno de los escritores más prolíficos que tiene la República Argentina, y que en nuestro medio yo he encontrado en general algunos que son apasionados de Aira y muchos otros que no lo entienden, así que la idea es como realmente era el ciclo, aprendiendo y bueno, en este caso vamos a ver si podemos esclarecerlo con Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo aprendemos? ¿Cuáles serían los básicos? Yo te decía fuera de micrófono que a mí me pasa algo, lo dije el día pasado en la radio, sí. Algo parecido al ajedrez, donde sé mover las piezas y sé plasmar algunas pequeñas jugadas, pero cuando empiezo a plasmar una estrategia, es como que voy entrando en laberintos. De alguna manera me pasa lo mismo con la lectura diaria, es decir, cuando se producen estas cuestiones de cambios de clima, de situaciones, de personajes, me cuesta retomarlo, sinceramente. Entonces, bueno, esa sería un poco la sensación. Bien, a ver qué opinas vos. Una cuestión que me parece que es importante para empezar. ¿Por qué el título podría ser Aprendiendo, y fue en ese caso, ¿no? Aprendiendo a leer a César Aira? Porque uno como lector aprende a leer determinado tipo de textos. Nosotros podemos estar acostumbrados a leer novelas policiales, por ejemplo, y pasar a una novela fantástica no nos resulta tan fácil, porque son formas de escritura diferentes. Si nosotros tuviéramos que leer un tratado de medicina, por muy bien que sepamos leer, no lo vamos a entender porque nos falta el conocimiento y nos falta el entrenamiento como lectores de. Si vamos a leer una obra literaria, un poema de la Edad Media, no sé, el poema del Mío Cid, también nos va a resultar muy difícil, porque es necesario un entrenamiento para poder leer esas obras. Si bien son muy clásicas, el poema del Mío Cid no es tan fácil acceder a leerlo. De la misma manera puede ser una obra de teatro o literatura clásica, ¿no? De la misma manera, con la literatura contemporánea, y no hablo solamente de César Aira, también es necesario un entrenamiento. A mí me parece que en general, cuando el público se acerca a la novela, que es el género fundamental de César Aira, lo hace pensando en un tipo de novela realista, lineal, lógica, donde nosotros podemos ordenar los hechos con una causalidad que responde a un orden lógico para nosotros y al cual estamos acostumbrados. Muchas veces creemos que eso que cuenta una novela es realidad. De hecho, una novela jamás, de los jamases, cuenta la realidad. Cuenta una apariencia de realidad. La literatura no es realidad, es apariencia de realidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace César Aira, y hablamos de él, pero repito, hay muchos escritores contemporáneos que hacen lo mismo, lo que hace César Aira es una novela teniendo claro que la literatura es ficción, y en la ficción todo vale. Uno se mete en la novela y se deja llevar por la novela, aunque muchas veces no tenga esa lógica de causa y efecto que hay en otras novelas a las cuales estamos acostumbrados. A mí me parece que ese sería como un esquema básico. La literatura es ficción. La ficción puede ir para cualquier lado.
Uno solo tiene que dejarse llevar por el autor. Empezamos a leerlo y ahí quedamos dejando que sea el autor el que nos conduzca. El otro día, dentro de este mismo ciclo, el segundo encuentro fue aprendiendo a escuchar música lírica, y Leandro Casay, que fue quien lo dio, dijo en un momento que para escuchar música clásica en general había que dejarse llevar por la música, agarrar una nota y seguir esa nota y dejarse llevar. Y en literatura pasa lo mismo. Uno tiene que dejarse llevar por el texto e ir hacia donde el texto lo lleve. No estar con prejuicios, preconceptos o imaginando que eso va a ir hacia algún lugar. Cuando yo empecé a estudiar literatura en la facultad, en alguna de las primeras clases se daban distintas definiciones y funciones de la literatura. Y una de ellas decía que la literatura es un juego. Y de hecho es así, es un juego donde nosotros participamos. El autor propone y nosotros aceptamos las reglas de juego que se le ocurra proponer al escritor. Y eso hace César Aira, y él es claramente consciente de que eso es así. Muchas veces se dice que sus obras, sus novelas son muy cortas. De hecho, algunas de las primeras novelas que escribió, como Emma la cautiva o Canto castrato, por ejemplo, tienen una extensión que consideraríamos más estándar, ¿no?, dentro de lo que es la extensión de una novela. Sin embargo, cada vez más César Aira hace novelas breves, de pocas páginas. Y esto es un proyecto literario, un proyecto narrativo. Este proyecto más o menos sería así. Bueno, a esto Aira lo llama el procedimiento, ¿no? Es un procedimiento para escribir. Tiene una idea y empieza a escribirla. Él tiene un sistema para escribir que se escribe una página por día y no la corrige, lo que para mí es una cosa fantástica. Poder hacer eso, ¿no? De escribir una página y no la corrige, la escribe a mano, después la pasa en la computadora. Y él dice, para el día siguiente yo ya soy otra persona, tuve otras experiencias. Entonces, seguir exactamente el mismo hilo narrativo no es posible. Y en los 30 días que le puede llevar a escribir una novela, ha cambiado mucho. Y llega un momento en el cual esa historia que ha ido desarrollando, se le han ido incorporando nuevos elementos. Su trabajo es hacer coincidir esos nuevos elementos que se le han ido ocurriendo, se adecuen a lo que pasó antes, aunque a veces parezcan cosas disparatadas, ¿sí? Por ejemplo, hay una novela que se llama Los fantasmas, que transcurre en una obra en construcción, ¿sí? Es un edificio en Buenos Aires y hay una familia de cuidadores, esto transcurre el último día del año, así que se están preparando para recibir al año nuevo, están cocinando, van de compras, bueno, está toda la familia. Y hay una chica que, digamos, nos narra todo eso que forma parte de la lógica de fin de año de cualquier familia. Y esta chica va a buscar a unos hermanos, unos primos chiquitos que estaban jugando en otro piso, y en un momento, se encuentra con fantasmas. Pero no hay sorpresa, no hay susto. Los fantasmas estaban ahí toda la vida. Entonces, los ve con total normalidad. Y dejan, lo que nos sorprende es eso de que aparezca un fantasma y no obedezcan al estándar que tenemos nosotros. Los fantasmas nos asustan, los fantasmas son cosas extrañas. No, esto es literatura. Y en la literatura, ¿por qué no puede pasar? En la charla que di en el Círculo Francés, yo decía que muchas veces nosotros vemos dibujos animados
Pensemos un dibujo animado, cualquiera. En los dibujos animados estamos acostumbrados a ver cosas insólitas, impensadas, sorprendentes, que un personaje es atropellado, se levanta y sigue, es atropellado, se levanta y sigue, tiene un problema, se levanta y sigue. Bueno, esto es una cosa así, es cierto. Sería como que eso lo das por natural y lo otro no. Claro, uno está acostumbrado a que eso en el dibujo animado o en las historietas sea normal y en la novela no. Y lo que Aira dice, ¿por qué no? Esto es ficción. Ese es básicamente su proyecto literario. Decir, ¿por qué no? El estilo de César Aira se inscribe en la novelística de nuestro tiempo, tiene características de ciclo, digamos. A ver, en realidad lo que él hace, que es muy interesante y muy impactante y muy único en todo el mundo de habla hispana, es aireano. La gente que sigue su modelo es el estilo aireano, tiene su nombre inclusive, muy especialmente cuando esto se refiere a la literatura argentina, ¿no? Escritores argentinos que escriben a la manera de César Aira son aireanos, ¿sí? Digamos, es tan importante como decir que alguien es borgiano, ¿no? Cuando se usa un apellido como adjetivizado, ¿sí? Para adjetivizar una situación o una forma de escribir, implica un reconocimiento y una importancia destacada. Hay, hasta donde yo he leído, hay un escritor uruguayo que, y ahora no me voy a acordar el nombre, y no me quiero equivocar, pienso en uno, pero me parece que no es ese. Bueno, hay un escritor uruguayo que ha tenido una forma de escribir, también cuando yo lo leí dije, es muy aireano. A ver, contemporáneos, por ahí no se pusieron de acuerdo, pero viven el mismo mundo. Las formas de escribir tienen que ver con respuestas a los estímulos, me parece a mí, de un entorno, de un mundo en el cual se vive. Y en este mundo en el cual el cine, los medios de comunicación, donde las facilidades de reproducción, en fotocopias o de reproducción de fotos o hoy lo que es reproducción en internet, es una cosa tan impresionante que ¿qué puede hacer una novela? Lo que se plantean estos escritores es, a ver, ¿qué puede agregar una novela tradicional, llamémosla así, una novela realista, a este mundo? Nada, démosle otra cosa. Y se plantean esa otra cosa. Así como quizás nosotros estamos más acostumbrados a ver en el mundo de las artes plásticas pintores como Picasso, por ejemplo, que salía cada tanto con un estilo diferente que no tenía nada que ver con el anterior y que tampoco respondía necesariamente a la realidad. Quizás estamos más acostumbrados a ver esa evolución dentro de la pintura, claro, que en la literatura. Sí, eso es cierto. ¿Encontrás alguna similitud entre los cuentos fantásticos de Borges y Aira? A ver, dicen los estudiosos del tema que Aira es el más borgiano de los escritores argentinos, porque responde a la propuesta estética de Borges y la modifica, por supuesto, porque si no haría lo mismo que hace Borges. Pero sin duda leyó mucho Borges, analizó la propuesta de Borges y él la continúa. Y hay algo que también, y esto también es una dificultad para leer a Aira muchas veces, que también hacía Borges, y era, a ver, no, uno por ahí cuando lee una obra se encasilla en un género literario. Esto es novela, esto es cuento, esto es poesía, esto es ensayo. Y tanto Borges como Aira
la narrativa que hacen la mezclan con el ensayo. Borges, muchos de sus cuentos eran ensayos literarios o ensayos filosóficos, muchos de ellos. Cualquiera de sus cuentos lo podemos leer desde esa perspectiva. Y Aira, siempre que escribe, por lo menos desde hace 20 y pico de años, lo que hace es también dar una teoría literaria de qué es para la literatura. Lo que pasa es que no es necesario ser teórico de la literatura para leer la obra, uno lo puede leer de otra manera. Cada uno de nosotros leemos de una forma diferente, de acuerdo a quienes somos y a nuestra experiencia. Por eso, para aquellos que no tienen por qué estar enterados de teoría de la literatura ni de qué es lo que propone Aira, yo creo que el mejor consejo es dejarse llevar por Aira. No querer torcerlo a Aira y leer en él lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Y uno se acostumbra, y por eso Aira, para aquellos que les gusta Aira, es divertido, se ríen con Aira, porque está lleno de pequeñas sutilezas, de cosas llenas de ingenio, y eso me parece que es muy atractivo. De pronto, cuando uno lee una novela, hace casi abstracción del mundo circundante y se mete en los personajes, Sí. ¿no es cierto? Cuando uno se mete en los personajes de César Aira, y teniendo en cuenta esto que vos decías acerca de que de pronto uno tiene algún preconcepto, uno se imagina conductas de los personajes que después en la realidad no son así. ¿Esto forma parte de ese estilo? Sí, es más, que no haya, a ver, se genera también una cierta imposibilidad de identificación. En esta chica que estaba preparando la fiesta de fin de año, por ejemplo, uno podía identificarse con la chica y seguirla, todo era más o menos normal. Ahora, si uno está, como lector, está identificado con ese personaje, en el momento que aparecen los fantasmas y todo transcurre con normalidad, uno ya deja de identificarse, porque eso no es algo para lo que estemos preparados, es algo que nos sorprende. Y también eso nos ayuda a, digamos, tomar distancia, ¿no? Muchas veces uno lee novelas en las cuales nos dejamos llevar por la novela y el autor nos ayuda a dejarnos llevar por lo que ocurre en la novela, entonces es otra cosa. Aira nos está cortando eso permanentemente, ¿no? Hay como cortes en lo que él cuenta, pero también eso genera una cierta complicidad con el lector. Y él dice, en algunas de las pocas entrevistas que da, porque he sabido que en Argentina no da entrevistas, que está escribiendo y por ahí se cansa. A ver, ya está, ya esta historia que estoy contando no da para más. Y él pone un final repentino y ya está, se terminó. Por ejemplo, en esta novela que estoy diciendo, Los fantasmas, es la cena de fin de año y demás, y esta chica protagonista que aparece como una adolescente que obedece lo que dice la madre, que tiene relación con los chicos y que los grandes hablan de una cosa y ella está ahí sola y va a buscar algo y demás, no sabemos nada más que lo que hace de este personaje. En un momento de la cena, cuando todos están brindando, ella se levanta, camina, como es un edificio en construcción, había abismos, y se tira, digamos, termina catastróficamente, pero no está contado de una forma dramática, es como una resolución drástica. Y Aira dice, a ver, a veces me canso y lo hago terminar ahí, y ya está. Entonces hace este tipo de finales. Esta cuestión de vivir con esta celeridad que vivimos, esta brevedad de todas las cosas, ¿tendrá que ver con el éxito de estas novelas cortas? No, porque no tienen éxito porque sean breves, sino por cómo están escritas. Para empezar, tienen, sin duda, mucho éxito en el ámbito académico. A ver, el ámbito académico dentro de las letras da para que haya mucha gente que quiera ir, y ahora que ya Aira es un señor mayor,
hay gente joven que rechaza a Aira, como corresponde, seguro, digamos, ¿no? Este tipo de cosas ocurre. Pero no es necesariamente la brevedad. Hay gente, se podría leer un cuento si fuera por brevedad, ¿no? Y quizás los cuentos no es un género literario que hoy tenga demasiado éxito. Más vale se prefieren novelas, ¿no? Por lo que uno ve que la gente prefiere para comprar. No, es más, Aira dice, cuando él decide terminar una obra, ya está pensando en la siguiente, ya tiene un tema para la otra. Pero también se puede leer la obra de Aira, una novela y otra y otra y otra, como una continuidad. No son cosas diferentes, ¿no? Sino que todas las novelas tienen relación entre ellas. Esta relación no se ve ni en los personajes ni en las historias que cuentan, sino fundamentalmente en lo que dice acerca del arte y la literatura. Él publicó una obra el año pasado, que la publicó, se la dio a una editorial virtual que hay, el nombre no me acuerdo, pero el nombre de la obra es Triano, y tiene una edición en papel, en formato papel, pero primero fue una edición digital, únicamente, que uno tiene libre acceso a través de Internet. Es muy interesante también lo que él hace en cuanto a la política editorial. Bueno, y en esta obra Triano se llama Triano, obviamente, por el pintor de Pringles. Y él habla de estética, de qué es la pintura y qué es el arte y qué es la literatura para él. Y algunos críticos literarios y gente que la leyó dice, bueno, nosotros que haríamos cola adelante de la casa de César Aira para que nos dé una entrevista y preguntarles muchas cosas, después de esta novela, después de esta obra, ya nos contestó todo lo que queríamos saber. Es como un compendio del arte poética de César Aira. Y uno lo puede leer de otra manera también, porque de hecho son dos adolescentes, él, que siempre se pone en primera persona, y Arturo, que obviamente es Arturo Carrera, que van a están terminando la escuela secundaria y van a hacer una exposición de poemas ilustrados, poemas que escribían ellos e ilustraban ellos, en la Biblioteca Pringles. Y eso ocurrió, fue un hecho de verdad, que pasó realmente. Y la entrevista con Triano, todo lo que él relata, también. Por supuesto que lo que Triano les dijo no es exactamente lo mismo, pero son cosas que tienen que ver con la realidad. Él evoca personajes y situaciones permanentemente que tienen que ver con Pringles en su trabajo. Sí, en algunas novelas sí, en otras no, digamos. Hay varias novelas donde Pringles tiene un rol fundamental. Hay alguien cuyo nombre yo no conozco, solo un apodo que tiene en un blog que habla de cine, literatura y de todo un poco, que sabe muchísimo sobre César Aira y curiosamente sobre Pringles también, por algo que dijo una vez. Y él dice que Pringles no es un detalle más, y es así, seguramente, no es un detalle más, un lugar cualquiera en la obra de Aira, sino que es un lugar mítico, un lugar de referencia, un lugar que da lugar a explicaciones, ¿no? Da lugar a entender a Aira, a entender la obra, y también el lugar donde uno pasa la infancia y la adolescencia tiene un peso importante en la vida de uno, ¿no? Así que eso va apareciendo. Lo que es curioso para nosotros es que aparecen nombres de personajes que conocemos, lugares que conocemos, y a veces hay descripciones que uno dice, sí, es tal cual como lo está diciendo. Entonces, para los pringlenses tiene por ahí un sabor especial. Alguna gente me ha contado que ha hablado con gente que no conoce Pringles
pero que sí ha leído la obra de César Aira y contrastar, ¿no? Cómo se lo imaginan a través de lo que leyeron con la experiencia que tienen ellos de estar acá de la plaza o del cementerio o de la avenida, ¿no? Hay un cuento que se llama El cerebro mágico, en el que él dice algo así como era raro, un sábado a la noche íbamos a cenar con mis padres, con quienes nunca íbamos a cenar a ningún lado, al hotel. A ver, en Pringles decir ir a cenar al hotel tiene un significado. Seguro. ¿Qué puede imaginar el que es de afuera? Nada. Nada. Porque Para nosotros sí, claro. Para nosotros sí es todo un significado, ¿no? Está lleno de esas cosas también. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? No, así, de pasada. César Aira no da entrevistas y además es suidizo, digamos, ¿no? Y yo tampoco estaba en una posición para decirle, ¿qué tal? ¿Qué supones que ocurre con él que no se presta? A ver, en parte, seguro, es timidez y tampoco se quiere prestar a un circo literario, ¿no? Él es muy consciente de cómo funcionan las editoriales. Hay algo que yo siempre digo de él porque además me parece sumamente respetable y admirable, y es que no ha publicado con una sola editorial. Generalmente los escritores venden su producción en una editorial, pues entonces reciben una remuneración más o menos fija, ¿no? Él no. Él ha dado obras a publicar desde editoriales muy reconocidas hasta editoriales totalmente marginales como Eloísa Cartonera, por ejemplo, que es una editorial de cartoneros, básicamente, hasta chicos, jovencitos que están abriendo la primera editorial, saben que le van a pedir a él una obra y César Aira siempre tiene una obra para darles, ¿no? Eso de estar fuera del mercado editorial. En los últimos años, un grave problema que hay con la obra de Aira es que no se encuentran. Hay ediciones viejas que no hay. Entonces, si mal no recuerdo, es con Mondadori de España, firmó un acuerdo para que Mondadori haga la publicación de obras que ya están agotadas. Entonces creo que es un año publica una obra agotada y otro año una obra nueva de César Aira. Cuando Aira publica generalmente 4 o 5 obras por año. Claro. Sí, digamos, las otras las da editoriales de Chile, digamos, publica en cualquier lado, ¿eh? No tiene problema con eso, que me parece que es muy interesante. Y también tiene esta política de que acá no da entrevistas a ningún periodista, no va a programas, nada, que lo lean. Y uno lo que sí puede hacer es rastrear cuando va fuera del país o cuando ha dado alguna charla, cuando va fuera del país, que ahí siempre, a ver, como es menos conocido y está 2 días, da una entrevista y ya está. Ese tipo de cosas sí la hace. Muchas están en internet, así que se pueden acceder a ellas. Se pueden leer y se pueden escuchar, porque muchas son grabadas de televisión y demás. Ahí sí. Pero si no, y, a ver, no me parece mal tampoco. No, vivir tranquilo. Por supuesto, es una decisión personal. Sí. Alicia, suponemos que con esta charla hemos generado alguna inquietud respecto de la gente. Si me tuvieras que sugerir a mí, por las razones que te expresé, o a alguien que se haya motivado, ¿qué sugerencia tendrías? ¿Por qué comenzar? ¿Hay algún libro un poco emblemático para empezar a acceder a algún trabajo de él, alguna novela? A ver, para los pringlenses las obras que ocurren en Pringles son significativas, y de todas ellas, quizás una que yo sé que ha sido muy leída en escuelas secundarias y por mucha gente es La Cena, ¿no? Que es una obra interesante y tiene muchos ingredientes de estos que estamos diciendo de la obra de Aira, no muchas cosas juntas. Es muy delirante, muy desopilante, muchas de las cosas que dice. Después, a ver, y tengo que pensar cosas que se puedan conseguir, que tampoco es tan fácil para decir. Hay en la biblioteca En la biblioteca Pringles hay varias obras, no están todas las obras porque
eso implicaría mucho. Tiene más de 80 obras, ¿no? Sí, 90 y pico ya, sí. Y hay algunas obras que a mí me gustan muchísimo, que son las que llamaríamos del ciclo aborigen, ¿no? O de cautivas del siglo XIX, como Emma la cautiva, La liebre y Entre los indios. A mí me gustan porque hablan de un Pringles cuando no existía Pringles, entonces él siempre habla de Pillahuinco, de la zona del Pillahuinco. En Emma la cautiva hay una aldea, Pillahuinco, que es adorable, divina. Una cautiva que no tiene nada que ver con las cautivas de la literatura argentina, totalmente independiente, que la pasa fantástico como cautiva. Sierra de la Ventana, los aborígenes que vivían acá en esa zona, es muy interesante. Punto final para César Aira. ¿Cómo te estás preparando para tus funciones a partir del 11 de diciembre? Bien, trabajando mucho. Voy a las distintas dependencias que tienen que ver con cultura, veo cómo están, qué hay, hablo con la gente. Y bueno, hace años, muchos años, que yo pienso en Pringles en términos de cultura, porque me gusta, me interesa y demás. Así que bueno, mucho. Ahí tengo muchos proyectos que hoy justo estaban ordenando. A ver, esto primero, esto después, esto después. Una buena cuestión el teatro municipal como para desarrollar una política ahí. A ver, no sé si yo lo hubiera hecho, pero está. Así que obviamente hay que sacarle todo el provecho posible a esto y a todo lo que está. Porque hay cosas que están y no se las ha usado por décadas. No estoy hablando de ahora. Para citar un ejemplo ahí cortito, los museos. Bien. Sí, claro, es una de las ciudades que proporciona a sus habitantes más museos tiene. Sí, pero eso es una mentira grande como una casa. Ah, ¿sí? ¿Y vos fuiste a los museos? Algunos sí, otros no. Pues, bueno. Algunos no están ni visitables. Claro. Bueno. Alicia, muchísimas gracias y antes de tu asunción te invitamos a estar en estudios y charlar un poco sobre tu área específica. ¿Cómo no? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos.